Besos. Gracias. Bye. Déjeme decirle a usted que después de una pausa, aquí entre los televidentes que tenemos hay talentos importantes, muchos talentos, muchos, no poquitos, muchos. Y entonces conocimos la hija, a las hijas, a dos hijas y a un hijo de un distinguido miembro de la comunidad. El caso es que eh, me llamó la atención en ese desayuno que tuvimos con mi tío del fin de año, me llamó mucho la atención que ella haya decidido, una de sus hijas, Jimena, o haya decidido seguir la carrera de antropóloga primero y con especialidad en arqueología. Dije, bueno, si en este gobierno no hay dinero para aspirinas en los hospitales, o para anestesia, o para medicinas para niños con cáncer, pues para quitarle el polvito a los vestigios antropológicos, arqueológicos, pues menos, ¿no? Entonces dije, me llamó mucho la atención y no sé, la entrevisté y no sabe qué joven tan inteligente. Vamos con esta primera parte de tres de un trabajo excepcional con esta antropóloga arqueóloga. Siga con nosotros En torno al dinero, un programa que aborda de una manera distinta y peculiar los temas de la economía y finanzas. Eduardo Torreblanca Jax y Verónica Herrera regresan después de una pausa. Con Jalisco. nosotros En torno al dinero, un programa que aborda de una manera distinta y peculiar los temas de la economía y finanzas. Eduardo Torreblanca Jax y Verónica Herrera regresen después de una pausa. Jimena Ruiz, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar Bueno, aquí. oye, ¿por qué se estudia antropología? ¿Qué es lo que motiva a una mexicana a estudiar antropología? Bueno, en mi caso fue que a mí me encantaban muchísimas carreras y en el momento de elegir entre ellas, dije, a ver, ¿qué característica las guía? Tratar de entender al ser humano desde la mayor cantidad de ángulos posibles. Y la antropología era la que me daba la oportunidad de hacer esto, ¿no? En mi caso, el estudio fue en la UNAM. Y la virtud del programa que tiene la UNAM es que uno estudia antropología y después se especializa. Es decir, las cuatro ramas que componen la antropología son antropología social, que es el estudio de las comunidades vivas, por resumirlo de alguna manera, antropología física, que es la parte forense, pero también es evolución, es filogenética, es todo esto, ¿no? Lingüística, el estudio de distintas lenguas e idiomas, tratar de identificar cómo se formulan, desde dónde, tanto la parte más gramatical hasta los elementos sociales, ¿no? Ajá. Y arqueología, que es la que yo elegí, que es el estudio de la historia, de los elementos materiales. Entonces, todo esto es lo que conforma la antropología en su totalidad. Uno analiza un poquito de cada una de las ramas y después elige una de ellas en específico para seguir indagando con mayor profundidad. Qué interesante. Yo tengo un amigo que es antropólogo también y arqueólogo, también se dedicó a la arqueología y supongo que le están pasando mal, ¿no? Ayer estaba hablando con mi hijo que estudió música, composición musical y con un amigo de él que ya está haciendo labores de director a pesar de su joven edad. Y yo le decía, en México están fregados, o sea, en México no hay apoyo para la música. Y entonces me decían que durante la época de Porfirio Díaz, no sé cuántos conciertos se preparaban pues supongo que en ese entonces ya estaba listo Bellas Artes. El caso es que, ¿cuántos en el año eran más de 50? Y ahora creo que no alcanza el presupuesto para cuatro. Me imagino que ustedes han de estar castigadísimos en el presupuesto si habláramos del presupuesto oficial, ¿no? De las dependencias de gobierno. Sí, bueno, el área de cultura no es novedad. Siempre ha sido Qué relegado tristeza. como un elemento secundario en, bueno, a lo largo de la historia mexicana,
Por supuesto, tenemos el Porfiriato como una época de mucha injusticia social, pero que aportó mucho dinero al ámbito cultural. Un ejemplo de ello es Teotihuacán, que es la zona arqueológica que ha sido más, más investigada, la que ha recibido más recursos y demás, pero esto hay que identificarlo dentro de un contexto histórico-social muy, muy claro, donde en la época del Porfiriato, él, como un militar, identifica el valor de la unidad como dentro de la población como algo fundamental y algo que no existía de manera muy clara en México, ya que todavía costaba mucho trabajo para algunas personas la identificación de sí mismos como mexicanos, como una misma unidad, y él decide desarrollar este sentido de unidad desde el gobierno a través de la cultura, una cultura madre que nos una a todos y que nos dé un sinónimo de grandeza. De hecho, es bastante curioso identificar las primeras maquetas de Teotihuacán que se exponen al mundo, porque incluso le agregaron algunos elementos egipcios para denotar que no, es que somos una cultura muy antigua, tanto como la egipcia, ¿no? Entonces, es una situación curiosa cuando uno se topa con esas maquetas. Entonces, lo que hacen en el Porfiriato es al buscar exaltar este pasado común y un pasado común fuerte, hay una inversión importante hacia la historia, hacia la arqueología que empieza como una disciplina en esta época un poquito más marcada, pero posteriormente se desarrolla con mayor claridad. Este, y me imagino que en las artes hubo también una situación similar con la intención de exaltar a México ante potencias extranjeras. Hay que recordar que la unidad se construye con un enemigo común o con un pasado Claro, común. claro. Y en México se eligió el pasado. Ujú. Sí, oye, ¿y hay mucho que hacer en la arqueología en Sí, México? muchísimo. Siempre, siempre hay mucho que hacer en la arqueología porque México es riquísimo en términos culturales. Es un país maravilloso que siempre nos ha dado mucho. Em, Esto sin mencionar que, como he dicho, el área cultural, los ámbitos culturales normalmente son relegados a un segundo plano. Em, por su parte, digo, identificando toda esta diversidad de conocimientos que se tiene en México, hay que tener en claro que la historia no es nada más un elemento que pertenezca al pasado. Nos ayuda a concebirnos actualmente, a identificar elementos en común, a tener la capacidad de pensar en un futuro también, con ciertas características, con ciertos discursos. Entonces, es fundamental el ámbito arqueológico e histórico, tenerlo en cuenta es algo fundamental porque entra en cualquier tipo de discurso y además nos ayuda a entender al ser humano de la antigüedad, pero también al actual, y a Ujú. formular a aquel que se va a seguir desarrollando. Pero hay mucho todavía que investigar, hay muchas zonas arqueológicas que descubrir, ¿no? Y documentar. Sí, bueno. Todavía queda mucho, como comentaba, porque, por ejemplo, sitios como Teotihuacán, que es tan conocido, que recibe tanto Sí. recurso y todo, según los estudios que se han hecho, solo identificamos el 5%. ¿Cómo? ¿Cinco por El 5, ciento? sí, 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 el 5% de lo que creemos que es Teotihuacán es lo que está excavado, es lo que está visto. No me Entonces, pensemos digas. en este mega lugar con tanto recurso, con tanto elemento, donde el sistema de gobierno apenas lo estamos descifrando, porque tenían una jerarquía para empezar, ¿no? Em, y lo mismo sucede con muchos otros lugares donde el presupuesto es todavía menor y los años de investigación no han sido tantos. ¿Dónde te gustaría estar específicamente? Bueno, no tengo un sitio en específico porque creo que en todos lados uno puede sacar algo maravilloso. Ujú. Me ha tocado trabajar en Sonora, me ha tocado trabajar con la zona maya, acá en el centro de México, Guatemala, Honduras, y la verdad no tengo todavía una cultura predilecta. Sigo con esta ilusión de tratar de entender al ser humano desde la mayor cantidad de variables posibles, y eso solo lo permite la diversidad de sitios. Así que ahorita tengo un interés particular por Colima, considerando el occidente, y también por la zona de Tlaxcala, debido a mi tema de tesis que nos Que mueve era a el esa asunto de las zona. mujeres, ¿no? Sí, sí, mi tema de tesis fue repensar.
las narrativas históricas a través del género y el sitio que utilicé para ello fue Tlaxcala, en particular los espacios de Xochitecas, Nativitas y Cacaxtla. ¿Por qué? Cacaxtla me suena. Es un Cacaxtla. sitio de murales muy, muy conocido, a lo Ah, mejor es por claro. eso. Sí, ha de ser, sí, Cacaxtla, sí. He estado muy pequeño, pero que tiene una enorme riqueza, ¿eh? Tiene una enorme riqueza porque además es un estado que se ha animado a analizar y a autocriticar sus propias narrativas históricas impuestas. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención de Tlaxcala y por supuesto una presencia femenina muy clara, con elementos como las figurillas. Hay una figurilla en particular que la reconocen como la mujer del palanquín, que tiene características de guerrera y sacerdotisa, lo cual nos habla de una presencia femenina muy fuerte que va más allá de los hogares. Y también ellos se movieron en términos gubernamentales bajo un sistema heterárquico, lo cual permitió que se acomodara de manera muy distinta a la sociedad en un periodo como lo fue el epiclásico, que es el que yo estudio. El periodo epiclásico es esta transición entre el clásico, que es un momento de mucha estabilidad cultural, económica y demás, gracias a espacios como Teotihuacán, que Ujú. era el pulpo de este periodo que tenía influencia desde el norte hasta el sur de México y un poco más, a un periodo posclásico donde hay un militarismo muy fuerte debido a la caída de Teotihuacán. Cae este lugar que regulaba tantos espacios y Mesoamérica se convierte en una hidra, donde muchos lugares quieren conseguir poder o quieren o necesitan cierto grado de estabilidad. Y es esta transición tan caótica entre este tipo de orden, que además era tan diverso, aceptaba tantas diversidades, a un estado, bueno, a un espacio más militarizado, que es muy interesante ver el funcionamiento de la jerarquía y de las Qué mujeres. interesante, qué Ujú. interesante. ¿Vas a escribir, vas a llevar tu tesis a un libro? Me encantaría. Quiero hacerle algunos cambios porque la quiero menos académica. Yo tengo la intención de que sea para un público en general. No por ello significa quitar términos, pero a lo mejor darme a entender de otra manera. Ajá. Menos Ajá. técnica. Sí, Que porque sea menos creo técnica. que es fundamental, eso se nos olvida mucho en la arqueología. La arqueología no debe quedarse en la academia. Debemos usar más de nuestros esfuerzos para que haya una traducción del conocimiento y una difusión Claro. al público en general. Y esa es mi intención. ¿Cómo titularías el libro para un público, un gran público? ¿Cómo le llamarías? ¿Qué título le Ujú. pondrías para llamar la atención del lector? Yo creo que mantendría el mismo, tejedoras de sociedades y épocas. Tejedoras, hablando de las mujeres tlaxcaltecas. Sí, 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 sí. Digo, en el título de tesis era tejedoras de sociedades y símbolos, y abajo ya especificaba las mujeres tlaxcaltecas en el epiclásico. Yo creo que me quedaría por tejedoras de sociedades y épocas. Y ya ¿Tan en la tan contraportada fuerte fue explicar. la mujer tlaxcalteca? Sin duda, sin duda. Yo lo que hago en el análisis es identificar todos los espacios donde ellas se desarrollaron y por qué tenemos que revalorizar los roles. Por ejemplo, si las mujeres son las encargadas de la transmisión de valores, de conocimientos, y además deciden de qué manera transmitirlo y cuáles no, desde elementos como es la crianza, el hogar, hasta elementos sacerdotales donde mueves a masas, hasta elementos de gobierno, tienes una influencia clara porque tú eres quien está llevando el discurso. Tú eres quien decide qué discurso va a transcurrir a lo largo de la historia. Esto sin mencionar muchos otros espacios donde las encontramos, em, y que sin duda ellas son muy, muy importantes porque son un centro identitario y no hay sociedad que pueda moverse y mantenerse en un momento tan caótico sin un sentido de identidad común y ellas son quienes lo legitiman. Sí, sí, claro. Me haces recordar la labor, por ejemplo, de la mujer juchiteca en Oaxaca. Uf, Sí, claro. qué fuerte la mujer juchiteca, ¿eh? Sí, no, la presencia femenina es y siempre ha sido muy fuerte y cae a ramas del conocimiento muy amplias. Por ejemplo, la partería. Las parteras son un punto muy importante a lo largo de la historia mexicana y prehispánica, sin duda, em, ya que es un centro del conocimiento que permite la supervivencia.
simplemente de la especie humana, dejémoslo en chiquito, Claro, porque ellas se encargaban del proceso de embarazo, el parto, que la madre sobreviviera, que el niño naciera bien y se mantuviera un tiempo en una época donde pues la muerte infantil era muy común. Entonces, ellas eran las portadoras y dirigentes de estos conocimientos de la medicina. Es un espacio del conocimiento fundamental que a lo mejor no estaba institucionalizado como ahorita, pero eso no significa que no fuera importante en su época. El sentido que ahorita le damos de valor a unos espacios y a unos roles no es el mismo que se ocupaba en esos momentos. Y eso hay que tenerlo en claro. No podemos utilizar nuestra versión de cómo vemos las cosas y qué nos parece importante para implantárselos al otro y decir, es que para ellos lo mismo tenía que ser importante. claro, Entonces es claro. interesante repensar esos espacios. Qué interesante, qué gran valor el tuyo como mujer, como profesional. Me da mucho gusto haberte dado la oportunidad y haberme dado la oportunidad de presentar al público a una mujer. No es muy común, estamos muy alejados de la antropología y de la arqueología, ¿no? Y entonces, pero descubro ese valor que todavía no logramos detectar en el país una cantidad importante de espacios culturales y los roles sociales en el país, que entiendo que son lo que nos dan la identidad y la enorme riqueza que tiene México, en su presente y en su futuro, que será fundamental. Muchísimas gracias por haberte dado este tiempo para estar con nosotros, Jimena. Muchas gracias por la oportunidad, fue un gusto. Sí, Hasta luego. muchas gracias. Hasta la pronto. Hasta pronto.